Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 8 de febrero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 208 pacientes en hospitales públicos. 26.597 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que son 30.730. Hoy se detectaron 55 nuevos contagios de coronavirus, 43 en Mérida, 3 en Valladolid, 2 en Junucmá, en Canacín y en Umán, y 1 en Concal, Motul y Yaxcabá. De los 30.730 casos positivos, 260 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 18.902 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5.445, en la zona oriente 5.133, en la zona centro 1.758, en la zona sur 2.566 y en la zona poniente 4.000. Lamentablemente en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Son 3 hombres y 10 mujeres, de un rango de edad de 42 a 78 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo, EPOC, insuficiencia renal crónica y cardiopatía. 9 residían en Mérida, 1 en Vaca, 1 en Izamal, 1 en Progreso y 1 en Umán. En total, son 3.245 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 680 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 208 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.